Muy bien, mire. Ya se habrán dado cuenta que desde que regresamos de San Cristóbal he estado hablando de una manera un poco diferente. ¿Ok? Yo ya les dije, una vez que hemos extraído la crema y la crema de la crema, entonces podemos dar un paso adelante y hablar un poco más de lo que es Anáhuac, Sem Anáhuac, etcétera, y entender muy bien lo que está pasando en el mundo, en América, que es Sem Anáhuac, ¿no? En el Popocatépetl y en este jardín, todo está vinculado, no hay nada que esté separado. ¿Sí se entendió? Entonces, poco a poco necesitan ir ustedes comprendiendo exactamente lo que está pasando. Entonces, voy a volver a hablar un poco en los términos que hablé las dos oportunidades pasadas. Recuerden que estábamos hablando de los arquetipos profundos que la humanidad guarda y que de alguna manera guía sus actos y construye su historia. Entonces alguien que estaba ahí sentada me dijo, ¿qué es exactamente un arquetipo? Entonces siempre que ustedes quieran conocer una palabra deben ir a su origen etimológico. Entonces, por ejemplo, vayan a la palabra arquitecto, ¿ok? Entonces viene del latín y es arco y tectón, ¿ok? Son dos palabras, arco y tectón. Arco quiere decir en español, soy el primero. Tectón, obrero. Soy el primero de los obreros o soy el jefe de los obreros. Eso es lo que quiere decir arquitecto. Bueno, entonces nos pasamos a arquetipo, porque yo estaba hablando de los arquetipos profundos. Y entonces la palabra arquetipo a su vez proviene de arco y tipón. Entonces arco, nuevamente, soy el primero. Tipón, tipo o modelo. Es un modelo inicial que puede estar profundamente guardado en el inconsciente colectivo de la humanidad, pero que sí definitivamente influye en esa humanidad o en ese grupo colectivo, depende del arquetipo de qué comunidad, para que vaya esta comunidad manifestando una realidad dada. De hecho, en la oportunidad pasada hice referencia a un arquetipo que es el judeocristiano, porque es el que ustedes conocen preferentemente y solo por eso lo hice. Entonces, en el arquetipo judeocristiano, ustedes tienen todo el proceso de inicio a fin de esta manera. La humanidad vive en un estado paradisiaco, que se llama el jardín del Edén. Y entonces, este jardín del Edén quiere decir en español deleite. Es un jardín, es un estado de dicha original en el cual la humanidad está. Ese es el arquetipo. Pero entonces viene un proceso en que la humanidad se ve forzada a salir. Entonces le llaman expulsada de ese jardín, ¿no? Y empieza todo un devenir histórico donde hay alto nivel de sufrimiento, preocupación, desdicha. Por eso el arquetipo dice, puro arquetipo, dice: la mujer parirá con dolor y el hombre sudará su frente para comer el pan. No dice todo se te va a regalar, se te dice será un ambiente difícil, áspero, digamos, comprometido en tu supervivencia, tendrás que esforzarte para sobrevivir ahí, ¿no? Pero porque está expulsado del reino. Sigan el arquetipo porque luego voy a ir al arquetipo de aquí, el nuestro, el de Anáhuac. Luego entonces viene un devenir histórico de esta manera, pero llega un punto en el cual en el arquetipo a un gran líder de esta comunidad se le indica, Abraham, se le indica: ¿sabes algo? Sal de tu pueblo y de tu gente, ¿no? Él vive en medio, en medio de los ríos Tigres y Éufrates, Mesopotamia, y entonces sal de tu tierra, sal de tu gente, y yo te prometo un lugar donde te vas a instalar, tierra prometida. Entonces él sale, puro arquetipo, ¿entienden? No estoy hablando de historia rigurosa, estoy hablando del arquetipo. Entonces sale él en busca de esta tierra, ¿no?, prometida. Y entonces al llegar a la tierra prometida, se instala en esta tierra prometida y entonces dice: en esta tierra prometida en su momento yo enviaré a un Mesías, a mi hijo. Porque entonces el Antiguo Testamento dice: él me llamará padre y yo le llamaré hijo, y a todos los de su comunidad serán mis hijos. Eso es lo que está escrito. Entonces, de alguna manera, se ofrece que en esa tierra prometida venga entonces un Mesías, un Mesaya, quiere decir un ungido,
frotado con aceite. Porque en las comunidades anteriores, cuando alguien entraba en un proceso de iniciación, como un premio, pues, como una graduación, después de algún tipo de práctica determinada, se le podía ungir. Entonces le frotaba con aceite. Entonces se llama el ungido, pero está frotado del espíritu de la divinidad. Entonces dice, enviaré a este Mesías, y entonces el Mesías logrará restaurar no solo a ustedes, pueblo mío prometido, en ese arquetipo, pueblo mío prometido, sino que restaurará toda la humanidad y la llevará de regreso a la tierra, al jardín del Edén, al estado primigenio. Se cierra el arquetipo. ¿Sí se entendió? Estado paradisiaco, pérdida del estado paradisiaco, padecimiento y sufrimiento, espera de un Mesías que viene desde ese estado paradisiaco a revelar la forma en que pueden regresar todos a ese estado paradisiaco, y entonces puede este pueblo ellos se llaman a sí mismos elegidos, el pueblo elegido de Dios. Entonces puedo regresar nuevamente y ser llevado al jardín nuevamente. Entonces restauro lo que se deterioró, lo regreso. Pero dice, no solo a ti mismo, sino a todos los pueblos de la tierra. ¿Ya entendieron el arquetipo? Es muy sencillo, no tiene gran complicación. Pero hablaré un poquito más de él, porque hay un momento histórico en que ustedes saben que se parte en dos. Porque entonces nace Jesús, ¿no? Viene este personaje llamado Jesús y hace una división en el proceso. Los judíos clásicos estaban buscando una restauración en el mundo físico, y entonces buscaban un Mesías guerrero que los liberara de los romanos, ¿no? Entonces el otro vino a hablar de amor y paz, como dicen por ahí, y entonces dicen, este se me hace que no es. Y entonces por el otro lado, los que deciden que sí es, pues es la línea que ha llegado hasta América y que llamamos cristianismo, y en el caso nuestro principalmente catolicismo. En el norte, pues entonces llegan los protestantes, ¿no? Los calvinistas, la ruptura que hay en este cristianismo históricamente hablando. Sí, más o menos hasta ahí está la idea. Entonces, con Cristo, dices, ¿cuál es el mensaje de Cristo? Pues es que es el Mesías, pues tiene que decir lo que se espera que diga el Mesías, ¿no? Entonces él viene a decir, mi reino no es de este mundo, mi reino es el reino del Padre. Eso es lo que dijo. Entonces está diciendo, debemos regresar al jardín del Edén, eso es lo que está diciendo el mensaje. Y hace todo su mensaje una clara demarcación, una separación brutal de la cual me ocupé hace algún tiempo, con la parusia. Entonces, una demarcación entre la ilusión del mundo y la verdad de nuestro estado unido a la divinidad. Todo el mensaje de Cristo continua y sostenidamente está haciendo una ruptura entre una cosa y la otra. Esto es la ilusión, esto es la verdad. Si ustedes quieren conocer más a fondo, deben de entrar en una de las páginas de internet que se llama La Parusia, y se van a enterar exactamente de cómo hace estas demarcaciones brutales. Todo aquello que no hace esa demarcación debe de ser dudoso, que viene del mensaje original de Cristo. ¿Entienden? Si hay otro mensaje por ahí que no está diciendo eso, digamos que está un poco amañado el documento con el correr de los siglos. ¿Entienden? Pero si el mensaje dice, separo la ilusión de la verdad y te digo que debes de ir a la verdad, ese es el mensaje original, porque responde al arquetipo que les estoy diciendo. Esa es la esperanza de todos los cristianos del mundo. Entonces él dice, volveré nuevamente. ¿Se acuerdan? Ese es el mensaje. Cuando vuelva nuevamente y sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Es decir, hace una promesa de que finalmente la humanidad en su conjunto va a regresar al estado paradisíaco. ¿Ya? No dice, él no dice, algunos se van a ir al infierno eterno y otros van a ir a redención. Eso está amañado. Lo que él está diciendo es, cuando yo regrese y sea nuevamente levantado, me llevaré a todos conmigo. Está ofreciendo la redención colectiva de la humanidad. ¿Sí se entendió? Ese es el mensaje real. No está diciendo, pues tú te quedas ahí eternamente en la ilusión y yo me llevo a los que quieran a la verdad.
Mucho cuidado con ese mensaje. El mensaje es toditos, todos, más bien todos y todo. Finalmente será restaurado en el estado primigenio. ¿Sí se entendió? Bueno, ahí tienen el arquetipo judeocristiano. ¿Por qué es importante esto? Porque este arquetipo guardado en el subconsciente o en el inconsciente colectivo crea el proceso histórico de la humanidad, de esa comunidad de gentes. Están esperando y buscando que esto suceda y están anhelándolo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso los arquetipos son importantes. Puede la gente no entender esto, pero lo tiene guardado. O sea, una comunidad tiene guardado en su interior el arquetipo y responde al arquetipo. Está actuando de una manera no consciente claramente, pero está actuando en función de estos profundos arquetipos. Son modelos, ideas profundamente guardadas para entender algo que la razón no puede entender. ¿Sí estamos hasta ahí? Bien, ahora nos vamos a mudar un momento y vamos a hablar del arquetipo de Anáhuac. Entonces porque les voy a decir algo, es idénticamente igual, es el mismo, ¿ok? Nada más que les voy a explicar cómo está el arquetipo de Anáhuac. Primero deben de entender que en estas tierras no se concibe el tiempo lineal, se concibe el tiempo circular. El tiempo lineal es una flecha en el tiempo, derecha, y que lo que ha quedado atrás ya no tiene nada que ver conmigo nunca jamás, porque yo voy para adelante. Se llama tiempo lineal, ¿no? Algo así como dice la canción, ¿no? Ya lo pasado, pasado, no me interesa. Eso dice la canción. Pero aunque no te interese, te va a regresar. Miren, porque en honor a la verdad hay un proceso llamado ciclos, y los ciclos regresan. Si quieren ver el más evidente es el invierno. En un comportamiento lineal, tú dirías, ya pasó el invierno, adiós el invierno y nunca más el invierno. Nunca más, porque ya pasó. Entonces, si ya pasó, ¿cómo va a regresar? Tiene que venir algo nuevo. Ese es tiempo lineal. Tiempo circular quiere decir que entonces repite lo mismo. Eso se llama tiempo circular. Quiere decir que los eventos se dan en un proceso cíclico y regresan a ti una y otra vez. Si fuera perfectamente circular, tú no podrías construir tu día más que idénticamente igual como lo hiciste el día anterior. Pero eso no es así. Lo que sucede es que el universo en sí mismo, la existencia, tiene una cosa que se llama línea de tiempo, pero macrocósmicamente tiene como un sentido hacia adelante, no hacia atrás. En el mundo de las partículas esto tampoco es así, ¿ok? Pasado, presente y futuro no tienen ningún sentido para las partículas, pero macrocósmicamente todo avanza hacia adelante. Quiere decir que seguramente mañana que te despiertes va a ser domingo, no va a ser viernes. Entonces todo va hacia adelante. ¿Sí se entendió? Entonces, debido a que toda la existencia marcha hacia adelante, el proceso circular te alcanza, pero un poquito adelante. No llegas al mismo punto, idéntico. Haces esto, pum, y entonces se llama espiral ascendente. ¿Ya lo entendieron? Haz esto. Entonces, siempre llegas al mismo punto. Este es el punto de partida. Dices, y haces esto, pum, llegas al mismo punto. Pero un poquito adelante. Un poquito adelante. Un poquito adelante. Es decir, tú amaneces hoy y eres mexicano, te llamas igual y amaneces en el mismo cuarto. Raro sería que abres los ojos y digas, soy polaco, me llamo no sé qué nombre y soy de raza amarilla. No, pues eso no va a pasar porque regresa el proceso así. ¿Sí se entendió? Eso es lo que técnicamente llaman karma, pero me ocuparé de ello un poco más adelante si nos da tiempo, de lo que es el karma y de cómo regresa el karma a ti, derivado de tus actos. Solo tienes 3 posibilidades de acción: mentales, verbales y corporales. El ser humano no puede hacer otro tipo de actos en la existencia. Actos mentales, lo que piensa y siente; actos verbales, lo que dice; y actos corporales, lo que hace. Y esos actos están creando este proceso de devenir. ¿Ya se entendió? Lo más seguro es que la persona, cuando se para en la mañana, por todos los actos que ha generado, vuelve al trabajo que hacía ayer. No lo puede cambiar radicalmente y así sucesivamente.
¿sí? Se introducen nuevos actos, puede ir cambiando cosas de trabajo o de país. Si empieza a pensar en mudarse a otro país, poco a poco esos actos empiezan a influir hasta que finalmente un día agarra un avión y se va, porque son nuevos actos que están siendo introducidos. ¿Ya vieron? Entonces propulsan mis acciones y me llevan a ese país donde yo considero que voy a tener un futuro mejor. Pero no de un día a otro, no es instantáneo. Se tienen que sumar muchos actos. Es lo que se llama acumular karma. Muchos actos sumados para que se vaya creando una realidad dada. ¿Estoy explicando esto? Esto es lo que se llama karma, porque la palabra karma en español quiere decir acción. Literalmente es acción. Entonces quiere decir que karma son todas mis acciones. Sí, ¿cuáles acciones hago? Ya les dije, mentales, verbales y corporales. No puedes hacer otras, no hay otras para el ser humano. Y ello va construyendo tu devenir, o lo que tú llamas tu realidad o tu mañana, y que solo la puedes alterar modificando tus actos, tus pensamientos, tus acciones. Puedes ir moviendo poco a poquito ese mañana, si no, no lo puedes mover. ¿Sí se entendió? Bueno, el concepto entonces mesoamericano de el tiempo es es circular, y la verdad es que así funciona. Seguramente dentro de pocos meses va a haber invierno. Entonces se está juntando este proceso que se llama ciclos a todas tus acciones. Sí estamos hasta ahí. A ver, síganme bien porque esto es ya bien importante. Ahora, yo dije, en estas tierras se habla de que estábamos en un quinto sol. Eso fue lo que dije. En ese quinto sol lo dividimos, son 5.120 y tantos años, pero pónganle 5.000 años. Entonces es un ciclo, pero dentro de este ciclo circular de 5.000 años, tenemos un ciclo menor de 1.000 años. Y ellos, Mesoamérica entiende entonces este concepto un poco de Mesías como una conciencia que periódicamente, es decir, en forma circular, repetido cada milenio, hace un esfuerzo civilizador para civilizar a esa comunidad. Entonces, se entiende como que está 5.000 años, empieza, a los 1.000 años viene un esfuerzo civilizador, a los 1.000 años otro esfuerzo civilizador. Yo les dije la vez pasada, para que no nos podemos ir más atrás, pero les dije en el año 0, entonces esta conciencia de Quetzalcóatl, ¿no?, influye para que se dé el nacimiento de la civilización de Teotihuacán. ¿Ok? Y luego dije, 1.000 años después, ¿no?, eso vivió 700 años, luego viene la oscuridad. Pero luego, en el año 1000, entonces resulta que viene el surgimiento de Tula, donde ya literalmente el rey, vamos a decir, el monarca, era monarca político y era serpiente emplumada. Y es lo que la gente entiende como Quetzalcóatl. ¿Sí estamos? Entonces en el florecimiento brutal de la civilización. Nomás estoy hablando de estos 2.000 años. Año 0, Teotihuacán. Año 1000, Tula. Y entonces ahí ya está el que ustedes conocen bien como Quetzalcóatl. Seacatl Topinztli Quetzalcóatl. Su nombre es Uno Caña, ¿no?, nuestro príncipe, el cuarto paso de la serpiente emplumada. Ese es su nombre. ¿Ok? Y entonces llega el momento, fíjense muy bien, hace 5.000 años, 3.000 años antes de Cristo, esta conciencia da un banderazo y dice, se inicia un ciclo de 5.000 años. A los 1.000 años, 2.000 antes de Cristo, se hace un proceso civilizador. 1.000 años después vienen los olmecas. ¿Ok? Luego otro florecimiento de la cultura, porque esa conciencia se involucra y cambia todo en la cultura. Cambia los sistemas políticos, el arte, la espiritualidad, revive todo. Es una poderosa energía que se mueve y lo agita todo. ¿Sí se entendió? Y entonces luego en el año 0 vuelve a aparecer esta conciencia. Yo ya lo dejé en la página, en las
Yo esto me ocupé hace tiempo y hay una página que se llama Toltecayotl, la luz de México. Y ahí pueden ustedes estudiar con detalle lo que les estoy explicando en este momento. Entonces, ya entendieron, son 5,000 años el ciclo, cada 1000 años, entonces viene este proceso. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ya vamos bien? Entonces, en el año 1000 después de Cristo, síganme, en el año 1000 después de Cristo, entonces está Quetzalcóatl, y luego entonces, en ese tiempo, año 1000, había un barrio en Tula, y ese barrio estaba ocupado por lo que ustedes conocen como los aztecas, que ellos se llamaron a sí mismos mexicas. Entonces, bajo la misma influencia, ellos después, en el año 1300, se mudan más al Valle de México y fundan un imperio extraordinario, el imperio más importante de Anáhuac, seguramente, y con posibilidades altas, más importante del mundo. Entonces el florecimiento fue brutal, pero viene de la misma, ¿entienden? De la misma corriente, de esta misma conciencia. Entonces, en esta visión dicen, en el año 2000, entonces tiene que volver a aparecer esta conciencia, y esta conciencia tiene que rematar y cerrar el ciclo del quinto sol y abrir el sexto. Es la tarea del remate, ¿entienden? Por eso el primer Tezcatlipoca, que emana al primer Quetzalcóatl, entonces se llama cinco flor, porque son los 5 Tezcatlipocas, el del centro, norte, sur, este y oeste, ya lo dije la vez pasada. El del centro emana una personalidad humana o una conciencia en varios humanos, que se llama entonces la conciencia de Quetzalcóatl. 1000 años después, 1000 años después, 1000 años después, 1000 años después, y luego viene el cierre. Entonces es el mismo primero, cerrando el ciclo, ¿no? Haciendo la cosecha y dando de alta el sexto nuevo sol. Ahora sí, ya van entendiendo esto. Hasta ahí me están siguiendo. Ya se cerró el quinto sol y ahora viene el sexto, pero ahí les voy. Hay y también basado en un ciclo, por cierto, un ciclo que está acompañado, es una cuenta que se acompaña de ciclos luminosos y fatales. Entonces ellos ya sabían que venía un proceso de 500 años muy malos para esta cultura, que es cuando llegan los europeos, ¿entienden? Sobre todo los españoles, por ejemplo, a las tierras de Anáhuac. Okay. Entonces, con esta llegada, vamos a entender como que se interrumpe el ciclo. O sea, ya no puede seguir tal y como estaba la cosa. ¿Sí? Estamos. Entonces, es por eso que Cuauhtémoc, ustedes conocen los 3 últimos, bueno, cuando llegan los españoles está Moctezuma, Xocoyotzin, ¿no? Y luego está otro que nadie conoce porque estuvo muy poco tiempo, y luego Cuauhtémoc, es el último emperador, ¿no? Pero entonces él hace un mensaje último y final, como él dice, esto ya cayó, esto ya este imperio cayó. Entonces da un mensaje, pero fíjense el mensaje. Dice algo así como, nuestro sol se ha ido, nuestro sol se ha ocultado, y permanecemos ahora y nos ha dejado en la profunda oscuridad. Pero sabemos que nuestro sol volverá a surgir. ¿Ven? Ciclos. Dice, espérense 500 años, pero ahí viene. ¿Ok? Nuestro sol volverá a surgir. Luego entonces dice, en otro lenguaje lógico, cierren todas las escuelas de canto y de danza, todas las escuelas de arte, cierren todos nuestros conocimientos, no los dejen a la luz de aquellos que han llegado, ¿ok? Ahora que las mujeres transmitan verbalmente a sus hijas nuestras enseñanzas y conocimientos, y que los hombres varones lo hagan con sus hijos, que lo transmitan de generación en generación verbalmente, que no esté a la luz del sol. Dice, hasta que finalmente llegue el momento en que nuestro sol vuelva a surgir, para que Anáhuac cumpla su glorioso destino. Eso es lo que dijo para finalizar las cosas. Porque sabía que venía de acuerdo a esta visión de los Tezcatlipoca, de los Quetzalcóatl y de los soles, venía ese momento oscuro, vamos a decir. ¿Sí me están siguiendo? Pero resulta que ya llegó el momento. Entonces, ¿saben las esperanzas que hay detrás de todos los que conocen esto en toda América, de lo que está pasando?
de que llega el sol nuevo y que entonces tiene que dar esto. Y ustedes dicen, ¿qué quiere decir nuestro glorioso destino? El glorioso destino de México. ¿Cuál es el glorioso destino? ¿Saben cómo se concebían ellos? Muy parecido al pueblo del que les acabo de hablar. Ellos veían y querían convertir a México en una especie de altar o lugar donde pudiera detonarse literalmente una transformación o transmutación cósmica, es decir, de la humanidad toda y de toda la existencia, para regresar al mítico Aztlán. ¿Ya se entendió? Ellos quieren regresar al jardín del Edén, son arquetipos. Y entonces aquí está en los arquetipos de Anáhuac, está claramente ubicado que ellos provienen de un lugar mítico llamado Aztlán, ¿no? Que literalmente quiere decir lugar de garzas, pero metafóricamente se llama lugar de blancura, lugar de pureza, lugar de hermosura. Y si vamos un poquito más allá en este mito, nos vamos a Chicomostoc, es decir, las entrañas de la tierra donde había 7 cuevas, y de ahí salen entonces los primeros pobladores, ¿no? Y se van a Aztlán. Y luego ya ahí se les dice, salgan de Aztlán y vayan a una tierra prometida. El águila les mostrará el lugar, parado sobre, ¿cómo se llaman estas verdes? ¿De qué? Nopal. Nopal. ¿Cómo la están viendo? Y entonces ellos siguen este arquetipo. Pero la idea es regresar en la conciencia. Aztlán equivale a el jardín del Edén, en el arquetipo. De hecho, los aztecas, ¿no? Moctezuma y su hermano Tlacaelel mandan expediciones para buscar entonces dónde está el origen. Históricamente, lo más seguro que vienen del norte. Seguramente es lo que es vamos a decir, California, por allá, ¿no? Expulsados por otras tribus que seguramente los atacaban. Pero yo estoy hablando del arquetipo, no estoy buscando la parte histórica formal. En el arquetipo está guardado que debemos regresar, o el pueblo de Anáhuac debe regresar a Aztlán, a la tierra de pureza, al lugar de la pureza, bueno, es la blancura, figurativamente. Ahora sí están entendiendo lo que está aquí circulando. Ahora les voy a decir algo más. Esto ubíquenlo como en México o Mesoamérica, vamos a decir. Pero resulta que si te vas más atrás, hay algo que se llama los pobladores originales de estos lugares. Ellos a veces se llaman a sí mismos como Nicantlaca, ¿no? ¿Se acuerdan que les he dicho Nican Azcán? ¿Se acuerdan? Aquí y ahora. Nican, aquí. Entonces, Nicantlaca es nosotros las gentes de aquí, es lo que quiere decir. ¿Ok? Entonces, ellos se conciben este espíritu de población de toda América, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, es un mismo espíritu que yo le he llamado el corazón o mi corazón. ¿Ok? Y entonces, toda esta gente desde ahí arriba hasta abajo está ahorita en el entendido que es el momento para que suceda este evento, este renacimiento, ¿sí? Y que lograr el glorioso destino, entonces ya no nada más de Anáhuac o de México, ¿no? Sino de Sem Anáhuac. Sem es uno o absolutamente Anáhuac, es decir, tierra de fuego al sur y al norte los esquimales más arriba, vamos a decir, ¿no? Ya que del otro lado se pasan a Rusia, desde ahí todas esas poblaciones. Ahora sí ya entienden. Bueno, eso es lo que está detrás de lo que está pasando. Entonces, para que entiendan, y ese espíritu, porque deben entenderse como un espíritu, una conciencia viva, ha estado esperando nada más 500 años para que le toque la suya. ¿Sí entendieron? Porque así estaba el ciclo. Ellos sabían cuál era el ciclo, sabían que venía un ciclo fatal y ya pasó. ¿Cómo la están viendo? Bueno, yo esto me veo obligado a hablarlo porque cada vez tienen que entender más lo que está pasando. La cosa es profunda y muy seria. Ahora, digo algo más y meditamos un ratito. Luego resulta que si te vas a la palabra Anáhuac es rodeado de agua, ¿no? Tierra rodeada de agua. Sem Anáhuac, que es toda la tierra, que entonces toda América que llamamos rodeada de agua.
Pacífico y Atlántico, ¿no? Pero luego entonces Anáhuac, que es más bien lo que entendemos como Mesoamérica, Meso es en medio de, entonces en medio de América, es Mesoamérica, como Mesopotamia, ¿no? Entonces Mesoamérica en medio de América del Norte y América del Sur, pero ese Meso es México, vamos a decir. Entonces resulta que en este Mesoamérica ellos están ubicando un lugar principal y central. Y entonces dicen, ¿cuál es el lugar sagrado más importante de la zona? Y definitivamente después de buscarle, entonces es este valle de Puebla y Tlaxcala. Es donde está la ciudad de Cholula. Por eso la reproducción de la Nueva Jerusalén, cuando llegan los españoles, es la Puebla de Los Ángeles. Están buscando el lugar más importante, ¿entienden? Y finalmente fundan acá, ¿no?, la principal ciudad del virreinato de la Nueva España, o sea, la ciudad que quiere reproducir la Nueva Jerusalén, ¿ven? Guiados por los arquetipos. ¿Sí se entendió? Pues bueno, antes de la venida de los españoles, entonces la tierra sagrada más importante era esta, donde está Cholula. Es tan importante, para que entiendan la importancia, es tan importante que entonces tiene, de alguna manera, la pirámide más grande de todo el mundo, ya lo mencioné. Pero aparte de eso, tenía los centros propiciatorios, adoratorios, pues, de mayor cantidad en toda Mesoamérica. Era pura lugar de adoración. Esto es tan fuerte que, recuerden que normalmente cuando una cultura llega y se impone a otra, lo que hace es que, disculpen la comparación, pero es como un perro que ha marcado un árbol y entonces llega otro perro, huele y lo marca, ¿entienden? Lo marca para, no, ya no es del anterior, este árbol ya huele a mí, ya no al anterior, ¿sí se entendió? Se marca el lugar. Entonces, esto históricamente en el mundo, cuando una población entra a otras poblaciones, por cualquier razón que entre, busca sembrar sus centros religiosos encima de los centros religiosos de los anteriores. Y entonces por eso la leyenda dice que Cholula tiene 365 capillas o iglesias o no sé qué, yo no las he ido a contar, pero en sus 10 barrios, 365 propiciatorios, es decir, lugares donde la gente va y lleva sus veladoras y hace reza. Vean la importancia del lugar para sellarlo. ¿Sí se entendió? Entonces, y luego encima de la pirámide se pone una iglesia a favor de una virgen. Quiere decir que seguramente la principal adoración de esa pirámide en conjunto era femenina. Y luego en el Zócalo, entonces, en la Capilla Real, siembran uno masculino, la Capilla Real, porque ahí está entonces Quetzalcóatl, donde dio su enseñanza. ¿Sí se entendió? Bueno, esas son las más o menos, necesitan ya empezar a entender lo que verdaderamente está en juego y pasando. Entonces, Puebla y el Valle de Puebla y Tlaxcala tiene una importancia capital en esto que yo estoy explicándoles. Mucho, muy importante, como lo tuvo en el año 1000, como lo tuvo en el año 1300, cuando les dije se los dije también, que Moctezuma y su hermano Tlacaelel habían venido, ¿no?, porque estaba la hermandad blanca de Quetzalcóatl aquí en Cholula, para que les dieran el caracol. Y gracias a eso, que Tlacaelel recibe el caracol y se convierte en sumo sacerdote de la gran hermandad blanca de Quetzalcóatl, poquito tiempo después detonan el imperio que les estoy hablando. Ahora sí ya más o menos está. Bueno, eso es lo que está en juego. Eso es lo que los guardianes de todas estas comunidades saben. No necesariamente el hombre común y corriente de la calle. Ellos están ocupados de la economía, la necesidad de trabajar, de cuidar a la familia, de educar a los hijos. Yo eso lo entiendo, pero hay guardianes que conocen muy bien lo que les estoy diciendo hoy y están perfectamente pendientes de cómo se están moviendo todas estas fichas, porque conciben a los Nicantlacan como, o sea, a los habitantes de aquí como si fueran una sola gente, que ahora está dividido en muchos países,
pero en mucho más comunidades indígenas, a lo mejor cientos, ¿entiendes? Así como si dices huicholes o dices tarahumaras, ¿entiendes? Son dos diferentes nombres, pero ellos se conciben como una sola gente, un solo espíritu, que ahora va a hacer esto que estamos explicando. ¿Ya vieron lo que está pasando? Entonces, bueno, me veo forzado a hablarles así porque ya llegó el momento de cada vez tener más claridad. Entonces ustedes dicen, ¿qué toca ahora? Yo les voy a decir, yo les dije al principio, ya termino porque es mucho lo que he dicho. Miren, yo les dije lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en América, lo que está pasando en México, lo que está pasando en el Popocatépetl y el Ixta y lo que está pasando en este jardín, todo está vinculado. Todo está vinculado. Solo tu mente puede separarlo y pensar que son eventos separados uno del otro. Yo los veo perfectamente unidos. Los entiendo como una sola unidad. Punto. Entonces, de ahí que hagamos una revisión de lo que se hizo, pero eso lo platicaré yo creo la semana que entra porque es mucho ya lo que he dicho. ¿Cuál fue el trabajo que se hizo en este lugar, en este tiempo? ¿Entiende? Porque desde el punto de vista náhuatl, esta conciencia que venía a hacer el cambio tenía que estar en el último sol, de un nuevo sol al otro, son 52 años, 1987 al 2000, échenle 52, ¿alguien sabe matemáticas bien? 1987. 2033. Bueno, pues sí eso. ¿2000 qué? 33. Bueno, sumarían 52 años, un fuego nuevo. Entonces, ese es el periodo que los náhuatls conciben que se tiene que dar el cambio. Los mayas piensan en catunes, entonces dicen, no, debe de ser más reducido. Eso es un catún de 19 años, de 1993 al 2012. En 1993 es cuando empezamos a dar las clases exactamente ahí en el Hotel del Alfa. Bueno, pero ya creo que dije demasiado. Entonces, mejor la próxima vez con calma les explico qué es lo que siento que podemos hacer para colaborar con todo esto, qué es lo que verdaderamente se ha hecho, ¿entienden? El trabajo acumulado que hemos venido haciendo nosotros acá y cómo podemos colaborar para propiciar este glorioso destino de México. ¿Estamos? Bueno, si alguien tiene una pregunta sobre lo que he dicho, bien, y sobre lo otro lo platicaré la semana que entra. Esa ebullición o todo lo que está haciendo el Popocatépetl, ¿se podría pensar como que es un periodo de purificación? Activación. Sí, purificación, activación. Es que no, la cosa no, la conciencia no está desconectada. Digamos que la gente cree que está encerrada dentro de su cuerpo y que su conciencia no tiene nada que ver con la conciencia de otros hombres y de otros reinos, como los animales, las plantas y menos la naturaleza. Pero cuando la naturaleza empieza a hacer cosas, es parte de toda una activación de la conciencia. Entonces el Popo está activándose en tiempo y forma. Yo he trabajado en tiempo y forma. Así trabajo, ni modo. Soy muy ordenado. Entonces les voy a decir esto y termino. Miren, de los 42 a los 49 años, no voy a ir más para atrás. De los 42 a los 49 años, lo que decidí que debía hacer es demostrar que las principales tradiciones espirituales del mundo decían lo mismo en su esencia. Se cumplió en tiempo y forma. Todavía no estaba la toltequidad, ¿ok? Bueno, eran 8 las que fundí en ese momento. Bien, luego 42 a 49, luego de 49 a 56, resulta que dije, bueno, me gustaría definir y clarificar un poco más lo que es la parusía, la segunda venida de Cristo. Y entonces hablé de ella como un proceso que se debe llevar a cabo dentro de la propia persona y no como algo que debe, el concepto clásico, ortodoxo, cristiano clásico es que Cristo vendrá entre nubes con sus ángeles y que entonces hará el cambio así. Yo en esto que dejé ahí explicado y grabado y que está en internet, dije, es un proceso que debe llevarse a cabo dentro de la propia persona. Respondiendo a las palabras de Cristo cuando dice, aquel que me ame y guarde mi palabra,
mi Padre y yo le amaremos y vendremos a Él y haremos morada en Él. Entonces, eso hice en ese tiempo. Luego dije, ahora sí ya llegó el momento de incorporar la toltequidad. Y me ocupé de, entonces, incorporarla y se puede unir a Místico-Sofía con facilidad. ¿Qué es lo que dice la toltequidad? Que te tienes que convertir en un Tlahuizcalpantecutl, aquel que se hace morada de la luz. ¿Ven el mensaje de uno y otro? Es el mismo, ¿no? Aquel que escuche mi palabra, que me ame, mi Padre y yo le amaremos, vendremos a Él, que somos la luz del mundo, y haremos morada en Él, la luz morará en Él. Y la toltequidad dice, te tienes que convertir en un Tlahuizcalpantecutl, en la morada de la luz, en una casa donde interiormente vive la luz. Es exactamente el mismo mensaje, si lo comprenden. Y finalmente, antes de terminar ese septenio, entonces dije, necesito una enseñanza que quite ya todas las tradiciones espirituales y se ajuste exclusivamente a una mente racional del siglo XX, ajeno a toda tradición espiritual. Y entonces salió la experiencia del despertar. No tiene una palabra que tenga que ver con ninguna tradición espiritual. Ahí se cerró el trimestre. Entonces nace 56 a 63, a ver hasta dónde duro. Pero bueno, 56 a 63. Y dije, vamos a sacarle la crema a la crema. Pero resulta que se me acabó el trabajo muy rápido. Porque en el último trimestre del 2012 y el primer trimestre del 2013 salió Shiva Shambhu. Me quedé sin oficio ni beneficio. Y entonces dije, ¿y ahora qué se hace en estos casos? Y entonces dije, bueno, podemos hacer algo para clarificar lo que ahora he estado platicando en estas 3 oportunidades ya, para que haya mucho más conciencia de estos arquetipos y de que la gente puede detonarlos. ¿Entienden? Pero la humanidad tiene que detonarlos. Porque si no se detona, entonces no pasa nada, nada más se abre otro ciclo y otra oportunidad. Quiere decir que esto es una oportunidad, pero la tienes que convertir en una realidad. Si no la conviertes en realidad, no ha pasado nada, nada más luego vendrá otra oportunidad, cíclicamente. ¿Sí se entendió? Entonces, ahí es como está el asunto. Entonces, ya la próxima oportunidad yo les platico un poco de qué podríamos hacer para propiciar y colaborar con todo esto. ¿Sí me entendieron? ¿Sí se entendió lo que estoy diciendo? Crean, es bien profundo lo que estoy diciendo, ¿ok? Y les está dando cada vez más claridad de por dónde se está moviendo la cosa. Ok, bueno, entonces podemos meditar, ¿sí? Okay. Pongan sus manos.